Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada, la tercera de la cátedra de la Academia de la Ingeniería del Hábitat. Los grandes retos de la ingeniería del hábitat en Venezuela. Estamos en el módulo 1. El módulo 1 que se llama Riesgos de desastres, gestión y casos en Venezuela. Les recordamos que esta cátedra está subdividida en 3 módulos. En cada uno de los módulos habrá 3 jornadas de 2 charlas en cada uno. Estamos en el módulo 1 que se llama Riesgos de desastres, pero el módulo 2 se tratará sobre infraestructura, planes y prioridades en Venezuela. Y el módulo 3, Ciudad, Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta ocasión tendremos 2 muy interesantes conferencias. La primera estará a cargo del académico doctor Óscar Andrés López, quien es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela desde el año 1971. Tiene maestría en ciencias de la Universidad de Berkeley, California, 1974, y el doctorado PhD también de la Universidad de Berkeley, California, 1978. Es profesor investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la Facultad de Ingeniería de la UCB y ha sido asesor de Funvisis, Premio Nacional del Ministerio de Ciencia y Tecnología al mejor trabajo científico, tecnológico y de innovación en la mención investigación tecnológica en los años 1998, 2002, 2005 y 2009. Y es individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, ocupando el sillón número 35. La conferencia que nos dictará el doctor académico Óscar Andrés López se llama Casos de sismos en Venezuela, el terremoto de Caracas de 1967. En esta interesante conferencia se presentarán los efectos que causan los terremotos y se ejemplifica con el caso del terremoto de Caracas del año 1967. Se identifican las causas del derrumbe de varios edificios y se evalúan los efectos que tendría, una repetición de un sismo parecido en las viviendas populares de Caracas. Tenga una cordial bienvenida, académico doctor Óscar Andrés López. Le cedemos la palabra para su conferencia. Gracias por esa honrosa presentación y por esta invitación. Vamos a proyectar aquí la primera lámina. Vamos a seguir la tecnología. En este momento deben estar viendo la primera lámina. Efectivamente, doctor López. Muy bien, gracias. Vamos a concentrar la atención en el terremoto de Caracas del año 67, porque las lecciones que nos deja son aplicables a otros eventos que han ocurrido en el país y fuera del país. Se conecta también con lo ocurrido en Turquía. Y vamos a extraer lecciones para ver qué podemos hacer para reducir el riesgo de la ciudad. Un chico, ok, estaba el contenido de la presentación. Primero vamos a presentar información del evento sísmico, tanto sismológica como geológica. Luego vamos a identificar las razones del derrumbe de varios edificios diseñados con normas. Veremos en particular el caso del Macuto Sheraton, así como el caso de la mansión Charaima, así como el caso de un edificio que está todavía ahí en Caracas, el edificio B. Luego nos iremos hacia la situación de las viviendas populares en Caracas y haremos un resumen y unas propuestas sobre qué hacer para reducir el riesgo de la ciudad y proteger a la población y proteger a
construcciones. El evento de Caracas del año 67 es producto de la interacción entre esta placa denominada placa del Caribe y la placa de Sudamérica. En esta imagen vemos cada punto representa un terremoto ocurrido en el planeta en un tiempo largo de años. Y esta ocurrencia de puntos nos permite ver el tamaño y la ubicación de las placas tectónicas. Estamos viendo, por ejemplo, la placa de Sudamérica, esta que estoy marcando en este momento, donde está el continente de Sudamérica, la placa de Nazca a la izquierda, y un poquito más arriba, en el centro, la placa del Caribe, que es la que vamos a acercarnos a ella, la responsable del terremoto de Caracas del 77. La placa del Caribe se desplaza a la derecha de la placa de Sudamérica con una velocidad que se estima alrededor de 2 centímetros por año. No es una gran velocidad. En otros lugares, por ejemplo en Chile, estos números pueden ser 3 veces más grandes, o en Turquía, o en California. No es la zona de más actividad sísmica del planeta, la nuestra, pero sin embargo han ocurrido grandes terremotos en el pasado, como vamos a mencionar. El año 67, estas placas, se desplazó la placa del Caribe a la derecha, la placa de Sudamérica hacia la izquierda, originando el terremoto en el Mar Caribe, que se asocia al sistema de fallas de San Sebastián. De hecho, la interacción entre la placa del Caribe y la placa suramericana es lo que define los planos de falla. Esa ruptura de las rocas son los planos de falla, que en esta imagen simplificada la indicamos con una línea, simplemente el sistema de fallas de Boconó, luego el de San Sebastián en el centro y hacia el este el sistema de fallas del Pilar. Ellos conforman entonces la frontera entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. El año 67, un bloque se desplazó con respecto al otro de la manera indicada. Eso lo denominamos movimiento lateral derecho, prácticamente con muy poca componente vertical de movimiento. El foco, por información sismológica, registro sísmico, se ubicó a 14 kilómetros de profundidad, y esta ruptura ocurre en el mar, el foco está en el mar, pero se estima con información empírica mundial, se estima que el plano de ruptura tuvo una longitud de aproximadamente 25 kilómetros. O sea que podemos argumentar que se rompió un plano de 25 kilómetros de largo por unos 14 kilómetros de profundidad o un poco más, porque el foco no tiene que estar en el extremo de ese plano. Por decir algo, el evento de Turquía rompió varios centenares de kilómetros, que fue un evento de mayor tamaño, varios centenares de kilómetros, también a poca profundidad. Realmente fueron 4 eventos sísmicos que ocurrieron en forma cuasi simultánea. Este es un trabajo de los años 90. Casi 30 años después, se reexaminan la información sismológica de la red mundial, y estos señores concluyen que fueron 4 subeventos que ocurrieron uno a continuación del otro. El segundo evento es el que está más cerca de la ciudad y fue el de mayor tamaño, a 25 kilómetros de Caracas. En total, si sumamos la energía o los momentos de ellos, le podemos asignar una magnitud de 6,6. La duración se estimó por vía de un audio que quedó registrado en un programa en Caracas de alrededor de 35 segundos.
Esta es una imagen, una fotografía de Caracas tomada pocas semanas después de ese evento. Desde el sur vemos la zona noreste de la ciudad. Esta es la zona de Altamira, Los Palos Grandes. Aquí a mano derecha vemos la Carlota. Y la ciudad en ese momento tenía cerca de un poco menos de 2 millones de habitantes, con 6.073 edificios. Edificios menores de 3 pisos. Aquí no están incluidos las casas. De estos, un 11% sufre daño estructural y un 6% sufre daño no estructural, agrietamiento de paredes, caída de objetos, un saldo fatal de 300 víctimas. Si vemos ahora la ciudad desde el norte, desde el Guaraíra Repano o el Ávila, notamos que en esta zona de Altamira, Los Palos Grandes, hay una concentración de edificios. También hay viviendas de pocos pisos, pero en total hay 279 edificios. El primer dato importante es que todos los edificios derrumbados en Caracas, 4 estaban en esta pequeña región de la ciudad. El 18% de estos edificios sufre daño estructural y el 29% daño no estructural. De manera tal que estamos diciendo que todos los edificios derrumbados estaban en esta pequeña zona de la ciudad, Altamira, Los Palos Grandes. Este es uno de ellos, Mijagual. Antes y después eran edificios diseñados con normas. Y la norma del Ministerio de la Pública para el diseño sísmico era similar a la de California, por ejemplo. Está el edificio San José antes y después, el edificio Neverí en el medio de estos 2 edificios que permanecieron de pie, y el edificio Palace Corbin, donde debemos ahora agregar que eran 3 cuerpos independientes que formaban el Palace Corbin. En planta cae el cuerpo que está hacia el este, en la figura que está aquí abajo. Permanecen de pie el cuerpo que está hacia el oeste y el cuerpo de circulación vertical, escalera y ascensor. Ambos cuerpos de apartamentos, este y oeste, eran prácticamente idénticos desde el punto de vista estructural. Mismas columnas, mismas vigas, por supuesto, misma altura. De tal manera que es curioso que se derrumbe uno y otro no. Volveremos sobre este tema. Destacamos entonces que hubo una concentración de daños en la zona de Altamira, Los Palos Grandes. Como la norma para el diseño de edificios en la ciudad era la misma, y los constructores y las oficinas de ingeniería eran las mismas, pero solo 4 se derrumban y todos en esta zona, tenemos que concluir que el movimiento fue más intenso en esta zona que en otras zonas de la ciudad. Esta es una demostración a partir de los efectos del terremoto. Los estudios teóricos hechos posteriormente comprueban, ratifican y nos dan una medida de qué tan intenso fue ese movimiento vibratorio en esta zona en relación a la zona del resto de la ciudad. De tal manera que la primera causa del derrumbe, podemos decir, bueno, hubo una amplificación del movimiento en esta zona pequeña de la ciudad, Altamira, Los Palos Grandes. Hay otra razón que vamos a estar conversando un poco más adelante, que tiene que ver con la norma misma que dio origen al diseño y a la construcción de estos edificios. Pero volviéndose al tema de la amplificación, en el transcurso de los últimos años, últimos 20 años, se hicieron estudios muy completos para la ciudad de Caracas, Fumbisis, la microzonificación sísmica de la ciudad. Y ahora tenemos información muy precisa de que en la zona de Altamira, Los Palos Grandes, hay sedimentos
de hasta 300 metros de profundidad, y luego nos conseguimos con material más duro, roca, pero esos sedimentos están concentrados en esta región, Altamira, Los Palos Grandes, pero también hay una pequeña porción en San Bernardino con la misma característica. En el resto de la ciudad hay pocos sedimentos, usualmente por debajo de los 30 metros de profundidad, y hablamos de un terreno más firme, más sólido. Pero esta característica de profundidad de sedimento fue la que responsable de que el movimiento vibratorio haya sido más intenso en esta pequeña región que en el resto de la ciudad. Resta por investigar, todavía no se ha desarrollado un estudio al respecto, por qué algunos edificios altos en esta zona de San Bernardino prácticamente no sufrieron daño. Esa es una pregunta todavía por contestar. Si hacemos un plano vertical de la ciudad desde el norte, aquí a la izquierda tenemos el Ávila, la roca, la montaña. En la medida que nos movemos hacia el sur, hacia la Carlota, aparecen los sedimentos que van aumentando en profundidad hasta tener los 300 metros en la zona más profunda, donde estaban localizados los edificios derrumbados. La intensidad de movimiento vibratorio en el sitio se puede describir por estas figuras. Son valores de aceleración en función del periodo del edificio. Periodos cortos corresponden a edificios bajos, periodos largos a edificios altos, y esta curva representa la aceleración de ese edificio con esas características. Un segundo puede ser 10 pisos de altura. Y cuando comparamos esta intensidad del movimiento, eso es lo que llamamos en ingeniería sísmica espectro de aceleración, con la roca, observamos un cambio significativo. El movimiento en la roca es aproximadamente 2,5 veces más pequeño, ¿verdad? 2 veces más pequeño que el movimiento en la zona de gran profundidad de sedimentos. Estas curvas provienen de utilizar bases de datos mundiales, generar el sismo del 67 con un computador y ver cómo se atenúan las ondas y ver cómo son las características del movimiento en sedimento profundo, en roca. Es una estadística basada en miles de registros mundiales obtenidos en condiciones similares, y de ahí se concluye lo que hemos dicho. Más intenso movimiento en sedimentos que en roca. A este resultado se le puede llegar de otras vías, con modelos matemáticos de, por ejemplo, del depósito, modelando esto con técnicas denominadas de elementos finitos, también podemos llegar al mismo resultado. Pero aquí no estamos usando modelos matemáticos que pueden dar lugar siempre a discusión. Estamos usando lo registrado en el planeta. Y lo registrado en el planeta bajo condiciones similares destaca que el movimiento en roca efectivamente fue bastante menos intenso que el movimiento en los sedimentos más profundos. Y efectivamente los edificios altos fueron más afectados. En esta estadística, los edificios mayores de 10 pisos, el 66% tuvieron daño. Los menores de 5 pisos no tuvieron daño. Entre 5 y 10 pisos es una situación intermedia. Los derrumbados estaban todos en este grupo de más de 10 pisos, donde se concentraron los daños. Otra figura que vamos a mostrar, que fue hecha hace ya algunos años, pero que es muy ilustrativa, muestra la intensidad del daño en el eje vertical, desde 0 hasta 100% de daño. En el eje horizontal, el espesor del suelo, desde 0, sería el caso de que estemos en roca, hasta 300 metros, que es el mayor espesor de sedimentos. Y hay 3 grupos de edificios. Los grupos de 5 a 9 pisos
es la curva que está por debajo, indicando que estos edificios bajos tuvieron un porcentaje de daños por debajo del 10% en general. Los edificios más altos, mayores de 14 pisos, cuando estaban en sedimentos mayores de 200 metros de profundidad, llegaron a tener un 80% de daño estructural. Los edificios de altura intermedia, entre los bajos y los altos, están en una condición intermedia de daño estructural. De manera que efectivamente el movimiento se amplificó en la zona de Altamira de los Palos Grandes, se amplificó por la presencia de sedimentos profundos y eso ocasionó que los edificios más altos, o mejor dicho, los edificios dentro de ese rango de altura, entre 10 y 17 pisos, fueran más afectados que otros edificios. Y esto tiene que ver también con una característica dinámica, que el periodo principal de vibración, que es una característica de los edificios de esta altura, tiende a estar en el orden del periodo dominante, los periodos predominantes del movimiento vibratorio. Pero en las normas actuales diseñamos edificios para que resistan 2 o 3 veces ese evento del 67. O si estamos en Cumaná, 4 veces más intenso. Lo que agregamos ahora como razón del derrumbe fue la norma que dio origen al diseño y a la construcción. Cuando comparamos los requerimientos de esa norma del MOP de esos años con los requerimientos modernos, se destaca que ahora hacemos estructuras más fuertes, más resistentes, más rígidas, con más ductilidad o capacidad de disipar energía. Y esta es una característica de todas las normas en el planeta. El desarrollo de esta disciplina en los últimos 40, 50 años ha sido tan intenso que ahora sabemos que los edificios diseñados con normas del pasado son vulnerables y no resistirían o tendrían problemas con los sismos que ahora utilizamos para diseñar. Esto ha provocado, por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, todo un movimiento para reforzar las construcciones antiguas, porque sabemos ahora que son vulnerables, muchas de ellas, no todas, pero buena parte de ellas. Entonces hay todo, hasta normas para la evaluación de construcciones existentes y para el refuerzo. Esa insuficiencia de las normas antiguas, vamos a destacar algunos elementos de vulnerabilidad estructural que no estaban prohibidos, estaban permitidos en las normas antiguas. La primera es la ausencia de planos resistentes en una dirección, como esta. Estas son estructuras que eran muy comunes en esa época. Este edificio tiene planos de resistencia solo en dirección azul, pero en dirección roja ahora exigimos que también coloquemos vigas. Es necesario que haya vigas altas, vigas con suficiente capacidad en ambas direcciones, de tal manera que el edificio sea capaz de resistir movimiento sísmico en cualquier dirección. Este plano de un edificio derrumbado, uno de los derrumbados, el Neverí y el Palace Colby, también derrumbados, muestran cómo tenían vigas en una sola dirección. En este caso, el Neverí a la izquierda, vigas, además eran vigas muy anchas, vigas planas, en esta dirección, con ausencia de vigas en la otra dirección. Los hacía vulnerables. Esta fotografía de un edificio presente actualmente ahí en la zona de los Palos Grandes muestra igualmente este plano tomado de la ingeniería municipal, muestra cómo fue diseñado y construido con vigas en una sola dirección, la dirección corta del edificio sin vigas en la dirección longitudinal. Esta es una imagen de una escuela con esa característica y un edificio en construcción en esa época, en el año 67,
donde muestra pues donde se ponían vigas en una sola dirección, no se ponían vigas en la otra dirección. En la otra dirección, solo como elemento resistente a sismos, teníamos únicamente la losa, que no es un elemento resistente a carga lateral, sino es un elemento resistente de las cargas gravitatorias. Como segundo elemento de vulnerabilidad asociado a las normas antiguas, era la baja capacidad para disipar energía. Esto corresponde a imágenes del edificio Petunia en Los Palos Grandes, y notamos cómo la barra longitudinal pandió en ambas imágenes. El acero refuerzo transversal se abrió y por eso fue que pandea el refuerzo longitudinal, ¿verdad? Se flecta. En el presente tenemos otro tipo de ganchos, no a 90 grados, sino a 135 grados para que este gancho no se abra. Y tenemos ligaduras o este refuerzo transversal mucho más cercano uno del otro, de tal manera de que se eviten estos problemas. Ahora se exige también que se coloque refuerzo transversal en la junta. Antes no se exigía en las normas antiguas. Este edificio, por cierto, estuvo cerca de derrumbarse, el Petunia, ahí en Los Palos Grandes, porque tenía varias columnas, prácticamente habían perdido buena parte de su capacidad. Este edificio fue reforzado, está todavía ahí en la primera transversal de Los Palos Grandes. Un tercer elemento de vulnerabilidad asociada a la insuficiencia de las normas antiguas tiene que ver con la capacidad global, que eso lo medimos con el tamaño de las columnas, principalmente. Ahora las hacemos más resistentes y más rígidas. Si tomamos un edificio y lo empujamos lateralmente y fuerza en el eje vertical y la deformación resultante en el eje horizontal, esto lo podemos hacer en el laboratorio, en sitio, en obra o con un modelo matemático en el computador y graficamos fuerza de deformación. Esta puede ser la curva de un edificio antiguo, la curva de un edificio moderno. Vamos a ver si me sale aquí, aquí está. Es esta que está acá, es un edificio que soporta más fuerza, soporta más deformación, y también esta pendiente inicial, que llamamos rigidez, es mayor en los modernos que en los antiguos. Esta es la diferencia significativa entre un edificio diseñado con una norma antigua y uno diseñado con una norma moderna, que la visualizamos en este gráfico de la curva de capacidad del edificio. El siguiente componente era la discontinuidad de muros estructurales. Vamos a mostrar el caso del Makuto Sheraton. Este edificio está todavía ahí al lado de Makuto, en Caraballeda. Los muros estructurales que venían en los pisos superiores se convertían en dos columnas al llegar a los niveles inferiores. Aquí vemos esta imagen, los muros del nivel 3 hacia arriba, al 11, y columnas en los niveles inferiores. Esto es una reducción sustancial de la resistencia de la estructura y de la rigidez de la estructura al pasar a los niveles inferiores. Como consecuencia, en este nivel mezanina, donde está la transición, todas estas columnas tuvieron el mismo desempeño, una grieta diagonal. Ellos estuvieron cerca de perder su capacidad para soportar la carga de gravedad. Esta es una falla iniciable, una falla frágil, donde no se disipa energía.
ocurrió un número importante de columnas en esos niveles, no solo en mezanina, también en el nivel siguiente, el nivel de lobby. Este edificio fue, y está ahora todavía ahí en Caraballeda, reforzado, como es natural, prolongando los muros estructurales hacia los niveles inferiores, así que se eliminó esa discontinuidad de capacidad resistente del edificio que existía en ese nivel. Unos 4 años más tarde ocurre una situación similar en California, también con un evento de magnitud moderada, un hospital construido con normas muy exigentes, con muros discontinuos, y esto está en cualquier texto de ingeniería sísmica, aparece este caso del hospital Olive View. Son muros interrumpidos, el edificio estuvo cerca de derrumbarse, pero dejó esta lección. El cuerpo de arriba se movió como un cuerpo rígido, las columnas tuvieron que soportar más de medio metro de deformación entre un extremo y otro, que solo lo pudieron hacer porque eran columnas muy bien reforzadas, con sunchos. El concreto estaba confinado con suncho y eso le permitió mantenerse de pie a pesar de la gran desplazamiento lateral. A estos casos los llamamos, como el del Makuto Sheraton, como el hospital de California, se denominan planta baja débil o piso débil, piso blando. Podemos simular con un modelo matemático lo que ocurrió en estos edificios. Fíjense, tomamos acá, voy a mover esto por aquí, me está molestando. Un momentico. Ok. Tomamos un edificio de 2, 3, 4, 5 pisos, regular, diseñado con la norma, en este caso de California, y vamos a comparar las demandas sísmicas en cada piso del edificio. Y vamos a tomar ahora otro edificio, igual al anterior, pero lo hacemos más resistente. O sea, la resistencia en cada piso, que la representa este numerito, en el último piso de 0.05 pasa a ser 0.20. Multiplicamos la resistencia de cada uno de estos pisos por 4. Por lo tanto, este edificio de la derecha es un edificio más resistente que el anterior. Únicamente en el piso más bajo, la planta baja, no agregamos más resistencia. Tampoco se la quitamos. Lo dejamos como está. En general, este edificio de la derecha es más resistente que el de la izquierda, porque le hemos agregado elementos más fuertes, más resistentes. Veamos la respuesta de cada uno de ellos, calculada pues con nuestras metodologías de análisis dinámico no lineal, lo mejor que podemos hacer, estado del arte en esta tecnología, y comparamos aquí en cada piso la llamada demanda de deformación o demanda de ductilidad. El numerito 4 representa el valor de diseño de acuerdo a la norma, y en todos los pisos para el edificio sin modificar se mantiene por debajo de 4. Con lo cual satisface la hipótesis de diseño, que era 4. En el edificio que hicimos más resistente, todos los pisos hacia arriba más resistentes, ocurre una cosa curiosa ahora. Se concentra una demanda de deformación de utilidad en el piso más bajo, y los pisos superiores se reduce la demanda de deformación, que eran el orden de 3 en promedio, ahora es menos de 1.
El que sea menos de 1 significa que está respondiendo elásticamente, no hay ninguna demanda de utilidad. En otras palabras, el agregar más resistencia en los pisos superiores, lo que ocasionó fue que la energía que tiene que disipar el sistema ahora se está disipando solo en el nivel inferior, protegiendo los niveles superiores. Esta es una respuesta inadecuada, porque la demanda ahora llega a ser 10 cuando el diseño era de 4. O sea, la demanda está excediendo más 2,5 veces el valor inicial de diseño. Este edificio está en problemas. Y este edificio lo que hicimos fue agregarle más resistencia al edificio anterior. La conclusión es que en diseño sísmico no siempre es bueno agregar más resistencia. Pudiera ser que por agregar más resistencia podemos ocasionar el derrumbe de un edificio, como es el caso de este modelo matemático, donde pusimos en problemas serios al edificio que antes estaba muy bien. Le pusimos más resistencia y casi que lo colapsamos. Todo esto es una consecuencia de que en ingeniería sísmica se diseña para que las estructuras se dañen en rango inelástico. Y cuando uno, en ese rango, al diseñar en ese rango, hay que ser muy cuidadoso donde se coloca la resistencia para no traer demandas de energía hacia zonas vulnerables, como es este caso. Agreguemos a lo anterior que las paredes de relleno, que no son elementos estructurales resistentes, en ingeniería no se diseña la pared para que resista, sino lo incorporamos con un material de relleno en los edificios, pero ese material de relleno tiene también una capacidad de resistencia y de rigidez, aun cuando no lo tomamos en cuenta en la práctica ingenieril. En la nueva norma, la norma del año 2019, Covenin 1756, para el diseño sísmico, recién apareció en Gaceta el año 2021, una norma muy nueva, que adapta las normas nuestras que tienen ya unos cuantos años sin ser adecuadas, la adapta al conocimiento internacional y al conocimiento nacional. En esa norma hay que incorporar los efectos de las paredes, no se pueden ignorar. Incorporar los efectos desfavorables que pueden crear las paredes, tal como lo vamos a mostrar a continuación. Discontinuidad de paredes. Por ejemplo, de nuevo, este es un caso clásico porque este edificio se desplazó bastante lateralmente hacia la izquierda, porque estas paredes de ladrillo en los pisos superiores tuvieron como consecuencia que la deformación se concentrara solo en la planta baja. Aquí se creó lo que llamamos planta baja débil o piso blando, piso suave. Y afortunadamente el evento sísmico no fue más intenso para que permitió que el edificio sobreviviera y nos dé esta lección visual muy clara de cómo las paredes pueden ocasionar una respuesta muy desfavorable en cuanto a concentrar la energía a ser disipada en solo un nivel. Las paredes tienen resistencia y rigidez. Estos efectos desfavorables en la norma actual, la nueva norma, deben ser verificados, que no se presenten. Y es un cambio sustancial de una norma a otra. En las normas anteriores esta no era obligatorio, en la nueva norma sí lo es. Pero como las paredes pueden cambiar de posición, porque son paredes de relleno, y uno pudiera ampliar apartamentos, etcétera, no se considera el efecto favorable que pueden tener, porque las paredes aportan rigidez y resistencia. Lo estamos viendo aquí en este ejemplo. Pero lo que sí es obligatorio considerar es el efecto desfavorable que ella pueda generar para impedir que se generen estos condiciones muy desfavorables de planta baja débil o blanda. Como por ejemplo, este edificio en Turquía no tuvo la misma suerte que el anterior y la planta baja débil ocasionó el desplome. Observen que no hay grietas arriba, no se ve casi daño, se ve muy poco daño arriba.
pero se aplastó porque la planta baja era, no había esta continuidad de paredes. Observen en el caso anterior que aquí tampoco se ven grietas importantes en las paredes de arriba. Toda la disipación de energía se está concentrando en la planta inferior, como es este caso de la India, como es este caso de Turquía. De nuevo, no se ven grietas arriba, sin embargo, la planta baja quedó aplastada, o este caso en California. No solo los países de Asia y América del Sur o Centroamérica tienen estos problemas, también en Estados Unidos y también en Japón. Los efectos desfavorables de estas plantas bajas débiles, plantas bajas libres. En Caracas, el 67, en esta foto de este edificio, este de San José, derrumbado, ya vimos a su momento la foto derrumbado, notamos que en la planta baja había ausencia de paredes que sí estaban en los pisos arriba. O sea que podemos argumentar que efectivamente había un piso blando, igual que en este edificio, este es de San José. El otro creo que es el Mijagual. Y se nota lo mismo. Dos plantas, dos niveles inferiores con ausencia de paredes. Ahora mostraremos la densidad de paredes en esos niveles. Volvamos al caso del Palace Courting. Estaba ahí en Altamira, la avenida Luis Roche. Se derrumba este cuerpo, el cuerpo que estaba al este, que es el que está más abajo en la imagen de la derecha. El cuerpo que estaba al oeste permanece en pie, al igual que el cuerpo de circulación vertical. Argumentamos que era el mismo proyecto, ambos edificios eran idénticos en su estructura, columnas, vigas, losas, fundaciones. La diferencia estaba en las paredes. Este cuerpo, el cuerpo que se derrumba, tenía una densidad de paredes bastante menor que el cuerpo que permanece en pie. El que se derrumba, se usaba ese nivel de planta baja para estacionamiento, mientras que el que no había estacionamiento en el cuerpo que permanece en pie estaba destinado a otros fines. Esta es la diferencia más importante entre ambos edificios. En este momento hay un estudio en curso donde queremos demostrarlo matemáticamente, es decir, con modelos de análisis dinámico no lineal, comprobar si efectivamente esta hipótesis que surge de la observación visual de los edificios y sus paredes, si podemos demostrarlo matemáticamente. La tesis doctoral de Alejandra Guerrero. Bueno, continuemos. La densidad de paredes. Estos edificios fueron ampliamente estudiados, de tal manera que esta información la tenemos de los planos de arquitectura. Si llamamos las paredes, el área de paredes, la densidad de paredes 1, en el nivel 1, podemos comparar el nivel de abajo con el nivel 1. Por ejemplo, el edificio derrumbado tenía 24% de densidad de paredes que el piso de arriba y 23% en la otra dirección. O sea, la densidad se reduce 4 veces. Asimismo, en los otros edificios derrumbados, Mijagual y Neverí, ¿verdad? Estos números, 4, 5 veces, 2 veces más pequeños que la densidad de paredes en el piso inmediatamente superior. En el caso del edificio que se dañó, que no se derrumbó, tenemos dos valores. Había más paredes en una dirección norte-sur en la planta baja que en el nivel 1, pero en la dirección este-oeste había una reducción importante de la densidad de paredes. ¿A qué podemos respaldar con estos números que efectivamente
la densidad de paredes en los edificios derrumbados en la planta baja era menor que en los pisos superiores. Este es otro caso distinto. Estaba también en Caraballeda. Atrás tenemos el edificio Macuto Sheraton, que comentamos en su momento y que todavía está de pie. Era como un hotel. Mansión Charaima pierde los 4 pisos superiores y se desplaza hacia la derecha. Este edificio fue ampliamente estudiado por un equipo de personas de la Universidad de Berkeley, California, y tenemos un reporte muy interesante que lo utilizo para hacer esta presentación. El edificio tenía losas nervadas, o sea, losas que estaban en la dirección corta, ¿verdad? Por lo tanto, vigas altas en la dirección larga. No había vigas altas en la dirección corta. En este pórtico F o eje F, había paredes de ladrillo para soportar elementos asociados a vigas, asociadas al núcleo de circulación vertical, escaleras y ascensores. O sea que aquí colocaron una viga más fuerte en este pórtico F para soportar los muros de ladrillo. Esta es una imagen de cómo era la losa y las vigas altas en dirección longitudinal y vigas planas en la dirección transversal. En ese eje pórtico F, sin embargo, las vigas vigas planas o vigas de poco espesor, entre el eje 2 y el eje 1 se convertía en una viga muy alta, muy resistente. Veamos. Este es el pórtico F en la dirección transversal del edificio, que fue la dirección del colapso. Esta viga indicada aquí en color rojo, destacada, es una viga muy resistente, que era menos resistentes que las columnas en los niveles inferiores. O sea, las columnas iban reduciendo su tamaño, como es usual, en la medida que sube el edificio. En los pisos inferiores, esa columna era más resistente que la viga, pero como la columna reduce su sección, en los pisos superiores, la columna resulta ser menos resistente que la viga, porque esta viga era muy resistente. Eso ocurre únicamente en este vano, donde se introdujo un elemento de mayor resistencia para soportar esas paredes de ladrillo. De los análisis dinámicos no lineales de este edificio, se obtuvo cómo es la vibración del edificio en cada piso. El movimiento sísmico aplicado en ese momento se estimó en punto 10G. Esto es un valor moderado o pequeño, podemos decir, porque el evento del año 67 fue un evento de tamaño moderado. Ahora diseñamos edificios en esa misma zona o en Caracas para aceleraciones mayores, punto 3G, 3 veces más intenso que lo que ocurrió el año 67. ¿Eh? En este figura el desplazamiento del último piso, cómo evoluciona en el tiempo. Los autores nos destacan que la primera ascendencia ocurre poco menos de un segundo antes de vibración, y que luego la columna 9.2 falla en ese primer intento del edificio por vibrar. El mecanismo de colapso podemos ilustrarlo con esta imagen. Primero fallan las vigas
en los pisos inferiores, luego una viga en el piso superior, seguida de las vigas en los pisos superiores hasta llegar a la falla número 7 y se produce la primera falla en la columna, porque la columna era más débil ahora que la viga mantenía su resistencia a todo lo alto, la columna venía disminuyendo su resistencia, aquí la columna ahora falla, que no había fallado antes, las vigas, un edificio puede soportar fallas en las vigas, de hecho lo diseñamos para que sea así, para que disipe energía en las vigas, pero es más difícil soportar fallas en la columna, porque la columna controla la estabilidad global del edificio. Después de fallar la columna 8, ocurren fallas indicadas con círculos blancos en las columnas de los pisos superiores. La zona, la línea discontinua muestra la zona de falla del edificio, el sector que colapsó una vez pues que se produjo la falla que se comenzó en la columna rótula 8 y se expandió por las columnas de los pisos superiores. Concluyen los autores que la falla no se debió a defectos de construcción. De hecho, a este edificio durante la construcción se le agregaron 2 pisos que no estaban en el proyecto original. Los autores argumentan que no se debió a la presencia de esos 2 pisos adicionales. La calidad de los materiales era congruente con la calidad de los planos usada en el diseño. La falla se debió a lo inadecuado del sistema estructural. Fue la colocación de esas vigas más resistentes que forzaron a la falla de las columnas cuando éstas eran más débiles que las vigas. Es un caso parecido al caso anterior. La gran resistencia de las vigas precipitó la falla frágil de las columnas en los pisos superiores. Es decir, cuando digo que es similar al anterior, es que antes mostramos que agregar más resistencia no siempre es una buena idea. Aquí condujo al colapso de los pisos superiores de este edificio. Este es otro caso del edificio B. Está ahí en Altamira, Los Pueblos Grandes. Es un caso muy curioso porque el edificio en la dirección norte-sur, ahora veremos que dirección norte-sur es la dirección de mayor intensidad de movimiento, es un edificio fuerte. La llamamos dirección fuerte porque las columnas son de una sección amplia, hay vigas, las columnas disminuyen su sección con la altura. Pero en la otra dirección, en la dirección larga del edificio, la llamamos dirección débil porque no hay vigas, lo que hay es una losa, porque las columnas mantienen el mismo espesor a todo lo alto, pero además una columna, esto está hecho a escala, el espesor aquí de la columna es 30 centímetros, en comparación con esta columna que es 60. O sea que esta dirección débil es vulnerable. Además hay una planta baja libre, ausencia de paredes, poca dimensión de columnas y ausencia de vigas. Porque este edificio, esta es una característica similar a los que colapsaron. Porque este edificio no sufrió daño, que es lo asombroso. Este edificio no sufrió daños durante el sismo del 67. Vamos a agregar, la dirección débil estaba en la dirección este-oeste. Vamos a decir que este movimiento del sismo del 67 tuvo una característica particular que no ocurre siempre. Más bien es un hecho excepcional, que el movimiento en una dirección fue más intenso, bastante más intenso
3 veces más intenso que en la otra dirección. Y eso está comprobado por el único registro de ese evento sísmico fue un sismoscopio en el Observatorio Cajigal, que dejó este registro de vibración orientada norte-sur, 3 veces más intenso que este oeste. Este es una prueba de que la intensidad fue más intensa norte-sur y bastante más. De tal manera que con esta información se construyeron estas curvas de intensidad espectral, espectros. De ahora notamos que norte-sur es 3 veces este-oeste. Este norte-sur lo habíamos determinado a partir de la información mundial de estadística de registro bajo condiciones similares. Ahora le agregamos y son 2 componentes y se pueden generar vibración del terreno, acelerogramas, a partir de estos espectros, y estos son un movimiento en dirección norte-sur y un movimiento en dirección este-oeste, 3 veces más intenso. Y esto es lo que explica lo ocurrido en el edificio B, porque el movimiento más fuerte norte-sur afecta a este edificio en la dirección fuerte del edificio, afortunadamente, no en la dirección débil. Si el edificio se hubiese construido rotado, o sea, si los planos fuertes fueran este-oeste y el plano débil fuera norte-sur, coincidiendo con la dirección más fuerte y más intensa del movimiento, hubiéramos tenido una situación distinta, como vamos a mostrar a continuación. Este edificio fue estudiado en detalle. En primer lugar, se miden sus propiedades dinámicas con sensores que se colocan en el edificio para determinar cuáles son sus periodos de vibración, su capacidad de disipar energía para pequeñas amplitudes y sus modos de vibración. Aquí, de este pico, en esta función de densidad espectral o transformada de Fourier, notamos que hay un pico a 2 Hz. El inverso de 2 Hz es 0,5 segundos. 0,5 segundos es el periodo fundamental de vibración de este edificio, que ocurre en la dirección más débil, longitudinal. Se hicieron modelos de este edificio, un conjunto de modelos para evaluar el efecto de componentes que no se suele incorporar en los análisis y los diseños de edificios, como puede ser el efecto de la losa nervada en rigidizar lateralmente, o los efectos de la escalera, que también introduce su aporte a la rigidez y la resistencia del edificio. Por supuesto, los efectos de las paredes, mezclamos todos, escaleras, paredes, losa. Finalmente, los valores medidos, por ejemplo, vamos a concentrar la atención en este 0,51, es el valor medido que acabamos de extraer nosotros de la figura anterior, el inverso de 2 Hz. Este es el valor medido del edificio, y el mejor ajuste que se logra con este valor medido es con el modelo 4, perdón, el modelo 5, que ¿verdad? Se logró hasta un ajuste de 0,57 versus 0,51 y 0,42 versus 0,38, considerado razonable, pero hubo que incorporar otros elementos para poder hacer la estructura más rígida y lograr el ajuste con lo medido en el campo. Hubo que incorporar, por ejemplo, los recubrimientos de los pisos y de las paredes, que también aportan a rigidizar el edificio. Para los análisis no lineales se utiliza un modelo ahora un poco más flexible, un modelo donde se incorpora cierta separación entre las paredes y los pórticos, en lugar del modelo que uno mide vibración ambiental, que es un modelo que corresponde a amplitudes de muy pequeña vibración. Cuando hay respuesta sísmica, las amplitudes son, por supuesto,
mucho mayores que aquellas inducidas por la vibración ambiental. Este es el resultado final del análisis del edificio. Estamos viendo acá el desplazamiento, mejor aún, dividido entre la altura del edificio, la llamamos deriva. Desplazamiento normalizado en el último piso. Cómo evoluciona en el tiempo, en la medida que el edificio responde ante esa acción, este movimiento vibratorio en la base, ante ese sismo. Y estamos viendo la condición original y la comparamos con la condición de daño estructural que está representada por esta línea azul. Notamos que la respuesta original del edificio, la respuesta en negro está considerablemente por debajo del nivel de daño, pero si el edificio ahora lo rotamos y colocamos la dirección débil del edificio, coincidiendo con la dirección más intensa del movimiento sísmico norte-sur, entonces el edificio hubiera tenido daño estructural importante, que es lo que representa esta respuesta del edificio rotado descrito por la curva roja, ¿no? Se comprueba entonces que lo que salvó a este edificio de tener daños importantes fue una condición fortuita de que los planos resistentes fuertes se colocaron en la dirección en la cual, para este movimiento en particular, actuó la mayor intensidad sísmica. Las razones de buen desempeño, la dirección fuerte coincidió favorablemente con la dirección de mayor intensidad del sismo. Hubiese sufrido daño si el edificio hubiese estado rotado, o sea, si las vías se hubieran puesto en la otra dirección, pocas palabras. Y haciendo una estadística de edificios en los Palos Grandes de Altamira, se comprueba que aquellos que tenían su dirección fuerte en la dirección norte-sur se comportaron mucho mejor que aquellos que la tenían en la dirección este-oeste. Dirección débil del edificio en la dirección de mayor intensidad, o sea, norte-sur, el 61% se dañaron. Cuando ocurre lo contrario, solo el 28% se dañan, porque la dirección débil ahora está en la dirección de menor intensidad del sismo. O sea que esta estadística de daños comprueba el estudio que acabamos de mostrar del edificio B. Hay muchos edificios en Caracas iguales o similares a los edificios que hemos descrito ahora, que hemos estado estudiando, porque los edificios usualmente tienen una vida útil más de 50 años. No solo la zona de Altamira, los Palos Grandes, sino en Caracas en general. Hay edificios muy parecidos a los que se derrumbaron en Caracas en ese año. El hecho que hayan tenido daños no significa seguridad. Los sismos esperados pueden ser 2 o 3 veces más intensos, y aún si viniera uno de la misma intensidad del 67, no necesariamente se va a presentar de nuevo esa característica tan particular de que una dirección tenía más intensidad que la otra. Conclusión, tenemos que reforzar nuestros edificios antiguos porque está demostrado que son vulnerables ante la acción de los terremotos. En el centro de la ciudad hubo casas derrumbadas, 10 casas, y algunos edificios y otras casas con daños graves. Eran viviendas especialmente de tapia y de adobe, o sea, de tierra. Un problema adicional es el tema de las paredes, en cuanto que las paredes de por sí pueden derrumbarse y causar mucho daño, como lo ilustra esta fotografía de la derecha. La pared cortó, partió en dos ese vehículo. Aun cuando este edificio de la izquierda, la estructura no se dañó. Fueron las paredes que no estaban ancladas apropiadamente a la estructura. Y ese es un problema que nuestra ingeniería no ha resuelto. Seguimos construyendo paredes que no son resistentes, no le asignamos esa responsabilidad, pero no las amarramos
apropiadamente y su derrumbe ocasionó víctimas en ese año o mucho daño económico como lo ilustran estas imágenes. En resumen, los edificios que se derrumbaron fueron bien diseñados, cumplían con la norma de la época, fueron bien construidos, no hubo defectos de material de construcción, se derrumbaron por deficiencias de carácter conceptual, insuficiencia de las normas antiguas. Destaquemos que ese evento de Caracas del año 67, aquí aparece una columnita muy pequeñita. Estamos mostrando cada columna de estas, muestra la energía que disipan estos terremotos que han afectado Caracas en su historia. El 67 apenas vemos esa energía, está la magnitud. Hay diferencia entre magnitudes, pero las magnitudes, por ser escala logarítmica, ocultan un poco la diferencia de energía liberada entre ellas. Notamos cómo el terremoto del año 1812 liberó 2000 versus un número muy pequeño aquí del 77, y el de 1900 liberó, ¿cuánto? Cerca de 100 veces más que el de 77. El terremoto perdón, la magnitud de este terremoto de 1900 fue de 7,7. Las personas argumentan que 7,8. En todo caso, esta es la misma magnitud del terremoto de Turquía, 7,8. Y este evento de 1900 ocurrió. Afortunadamente estaba lejos de la ciudad, con lo cual hubo pocos daños en Caracas. Caracas, esta zona aquí, sombreada, del 67 estaba a 25 kilómetros. El de 1812 causó mucho daño, muchas víctimas, estaba más cerca todavía de Caracas. Y en términos de energía liberada, podemos decir que el del 1900 liberó 96 veces más energía que el del 1967. Si ocurrió, puede volver a ocurrir. Y este es un evento tipo Turquía, con el mismo tamaño de Turquía. Si ocurriese más cerca de la ciudad, las consecuencias serían tremendas, ¿no? Especialmente para las viviendas populares, porque no se cumple, no se sigue estrictamente las normas de construcción o las normas sísmicas. Vamos a ver resultados de qué pasa si se repite el terremoto del 67, afectando ahora una población de viviendas populares mucho más abundante y de mayor altura. Estos son resultados de hace pocos años. A partir de información del censo y a partir de información adicional basada en otros proyectos, se concluye que hay 224.000 y tantas edificios populares, de los cuales el 75% son de un tipo constructivo específico que estudiamos en este trabajo, pórticos de concreto y mampostería de baja calidad constructiva, y 2/3 de ellos tienen 1 o 2 pisos, pero puede haber hasta de 6 pisos de altura, como lo ilustramos en esta imagen de la izquierda, con estas imágenes de la derecha. Una simulación del terremoto del 67 en la zona de falla nos indica que la aceleración en la ciudad puede variar entre 7% y 13% de la gravedad, afectando estas zonas de barrio, que son las zonas indicadas aquí en color gris. Conocida la intensidad de movimiento, la aceleración en cada sitio del barrio, conocida las características de las construcciones, las alturas, el tipo constructivo, podemos investigar qué consecuencias trae, ¿no? Para ello se hicieron estudios paramétricos
variando la altura de las viviendas y la condición de terreno plano o terreno en pendiente, y se construyen curvas como esta que se denominan curvas de fragilidad, que nos dice, dada una intensidad del movimiento, por ejemplo, 0.4 de aceleración en la roca, la probabilidad de tener este daño, que está en la curva de daño completo, es, ¿cuánto? 75% aproximadamente. O sea, este tipo de curva se construye haciendo un estudio probabilístico con modelos matemáticos no lineales, variando los parámetros de estos edificios, es la que nos permite estudiar cuáles son las consecuencias ahora de reproducir el terremoto afectando todas estas docenas de miles de viviendas populares. El resultado lo mostramos aquí en unas pocas líneas: 3.433 edificios con daño completo, es un 2% del total afectado y estudiado, que afecta a 32.408 personas, de las cuales un quinto de ellas, según estadísticas internacionales, fallecerían. 6.482 personas víctimas fatales, cuando estas 3.400 y pico edificios alcanzan el daño completo. La pérdida esperada es 6% del valor de reposición de los inmuebles. Los más afectados son los más altos, las viviendas de 3 a 5 pisos, especialmente las que están en sedimentos profundos. ¿Qué hacer para reducir el riesgo? Y con esto terminamos. Primero, el mayor problema son las edificaciones más antiguas, las más vulnerables. Vamos a evaluarlas, especialmente aquellas hechas antes del 77, donde hubo un cambio enorme importante. Vamos a priorizar los centros de salud, las escuelas, estaciones de bomberos, protección civil, y luego generar los proyectos de reforzamiento en aquellos que se demuestre que son vulnerables ante los terremotos que van a ocurrir a futuro. Importante reforzar. Esta información está disponible. Durante estos últimos 15 años se ha generado mucha información. Es un esfuerzo conjunto de la Universidad, Facultad de Ingeniería, Instituto de Materiales INME y Fumbisis. Y están disponibles proyectos pilotos de refuerzo para escuelas, para centros de salud, para viviendas populares. Pero los proyectos no salvan vidas. Los proyectos no impiden el derrumbe de las construcciones. Hay que ir al siguiente paso, el reforzamiento estructural. Atención especial tenemos que darle a las viviendas populares. Hay que generar técnicas simples de reforzamiento que se puedan aplicar. Y todo esto es parte de promover una cultura sismoresistente para evitar que nuestra ciudad tengamos otra vez el derrumbe de edificios, como ocurrió en Cariaco el año 97. Se derrumbaron escuelas y edificios en Cumaná, 4 edificios escolares en Cariaco, y no fue un gran terremoto, 6,9 de magnitud. Ya vimos que Caracas fue afectada por uno de 7,7, 7,8 en 1910, como el de Turquía. Mucho por trabajar para que tengamos ciudades más seguras ante los terremotos y podamos proteger a la población, garantizar el derecho a la vida que tienen todos los estudiantes que van a la escuela, las personas que van a una oficina, las personas que viven en su inmueble, tienen el derecho a que no le caiga encima el edificio. Gracias, con esto terminamos. Estamos disponibles para preguntas, ¿no?